nos encontramos en Filadelfia, municipio de Caldas y lugar privilegiado por contar con un agradable clima que oscila entre los 17 y los 20 grados centígrados. Fue poblado por los indios Carrapas y posteriormente conquistado por el español Jorge Robledo. Este agradable municipio hace parte del paisaje cultural cafetero. Su gente amable, arquitectura típica y aroma de café lo hacen un interesante destino. Bienvenidos a mi pequeño tesoro. Las boticas, como eran denominadas las droguerías o farmacias que conocemos hoy en día, siempre han sido muy importantes en los pueblos del eje cafetero. En ellas los pacientes podían adquirir la llamada droga blanca que formulaban los médicos cuando las pastillas ni las cápsulas existían. Consistían en la mezcla de cantidades exactas de varios químicos en polvo que los boticarios preparaban según la prescripción y necesidad. En Filadelfia existía la botica de don Alejandro Echeverry, quien con su gran conocimiento sobre los medicamentos de la época ayudaba a curar las afecciones de los habitantes del pueblo. Las botellas de vidrio en las que se almacenaba la medicina eran de fabricación alemana. Carlos Eduardo Echeverry, hijo de don Alejandro y notario de Filadelfia, conserva en la actualidad la colección de frascos de la botica de su padre. Más de 170 botellas en perfectas condiciones hacen parte del tesoro del doctor Echeverry, quien lo exhibe en la notaría, permitiendo que antiguas y nuevas generaciones se acerquen al pasado de la medicina en Filadelfia. Mi pequeño tesoro es una farmacia que mi padre era farmacéutico. En el año 1938 se graduó como farmacéutico en Medellín y ejerció su profesión en este municipio. Él nació en Salamina, pero vivió aquí y aquí se casó. Esa farmacia estuvo guardada durante muchos años en un subterráneo de una casa. Al morir mi papá hace 8 años, yo la saqué y la exhibo en la oficina. Yo soy notario, entonces la exhibo en la notaría, porque forma parte de la historia de la comunidad de Filadelfia. Esa farmacia consiste en una colección de frascos alemanes con etiquetas de porcelana que se empleaban en esa época para elaborar las medicinas que se le daba a la comunidad. Con base en unas fórmulas médicas se preparaban las drogas, se llamaba la droga blanca. Estos frascos formaron parte de un laboratorio que perteneció a una típica farmacia o droguería más o menos de 1930-1940 y que de alguna manera sirvió para que la gente del pueblo acudiera a curar sus males allí. Mi papá preparaba las fórmulas médicas con base en las indicaciones que le daban los médicos en la época. Hasta antes de 1925, 1924, la medicina era atendida básicamente por yerbateros, curanderos y comadronas. Cuando ya empezó gracias a la producción del café, el tabaco y fuentes de agua salada que se explotaron muy bien en esa época, entonces la sociedad empezó a demandar un nivel superior en la atención médica y le exigían, por ejemplo, a la alcaldía, en ese tiempo al consejo, le exigieron la presencia de medicina más calificada. Ahí fue cuando empezaron a traer médicos ya de manera oficial y médicos titulados, e incluso eran pagos por el mismo consejo municipal para que atendieran la gente. No toda la gente, porque básicamente era la gente más pudiente del municipio. Hay que tener en cuenta que la presencia de estos galenos ya calificados exigió también un ambiente farmacéutico calificado. Hoy es muy fácil coger una fórmula de un médico y acercarse a una farmacia y comprar la droga sin ninguna dificultad, y ya le entregan la droga que aparece en la fórmula. Pero en ese tiempo, 1925-1930, quien era el encargado de preparar la droga que aparecía en la receta del médico era el farmacéutico. Mi papá era muy famoso por su medicina.
Un señor le pidió una fórmula porque tenía un hijo muy enfermo, demasiado enfermo. El señor, al mucho tiempo, mi mamá le preguntó qué había pasado con el niño. Y entonces le dijo que él era milagroso, que porque el niño se había salvado. Entonces, hay muchas cosas folclóricas con respecto a la medicina de esa época. Entonces el farmacéutico tenía que tener un conocimiento muy específico en el manejo de la droga y necesitaba también un laboratorio bien estructurado para poder mezclar las drogas, para poder mezclar los implementos, los ingredientes que traen a menudo europeos. Contribuyeron en mucha parte debido a que en esa época era la forma como se le aplicaba la salud a las personas. Es más meritorio la historia en el sentido de que estos frascos eran traídos desde Alemania. Traían en barco hasta Buenaventura y a lomo de mula normalmente hasta los distintos municipios donde existían esas farmacias. Hay un elemento muy importante, es que estos productos fueron traídos de Europa. Los que el notario tiene ahí fueron traídos de Alemania en su mayoría. Llegaban importados al municipio, los cogía el farmacéutico, en este caso don Alejandro Echeverri, padre del notario, y él con una precisión casi milimétrica preparaba las drogas ajustado muy precisamente a la fórmula que recetaba bien sea el médico o quien hacía las veces de médico. Mi sueño sería que ese tesoro se conservara para la comunidad, para que todo el mundo tenga acceso a ella, para recordar pues hace muchos años, porque son historias de hace más de 100 años, que de pronto al desaparecer yo como notario y como persona, no sé qué podrá pasar con el tesoro, pero lo ideal sería que se tuviera en un museo o que formara parte de la comunidad. Yo pienso que la importancia que tienen estos implementos, que todavía se conservan muchos en Filadelfia, radica en tienen un sello muy particular, como quiera que sobre estos implementos se basó la medicina en Filadelfia hasta más o menos 1970-1975. Y yo creo que deben conservarse por siempre porque jugaron un papel muy importante en la medicina del municipio. El boticario ocupaba un importante lugar en los municipios del eje cafetero y los recipientes en los cuales se almacenaban los medicamentos eran fundamentales para su trabajo. Soy el maquinista número 2, me encuentro en mi pequeño tesoro, la máquina número 2, que nos acompaña hace aproximadamente 50 años. Este es uno de los baluartes de nuestra institución. Y quedan cordialmente invitados para que sigan viendo nuestro programa Mi Pequeño Tesoro. Observar la cotidianidad y relación entre los diversos integrantes de una sociedad como la cafetera por medio de tesoros como los frascos de la botica es un ejercicio muy interesante. Nuestro siguiente tesoro nos permitirá hacernos una idea del valor económico y social del café a mediados del siglo pasado. Les presentamos un volante de aviso de los precios y la demanda del grano en 1954.
La compraventa de café constituyó el primer renglón de la economía de la región cafetera durante la primera mitad del siglo XX. La exportación del grano generó enormes divisas. La Federación Nacional de Cafeteros, por medio de volantes, daba a conocer los precios a los que se pagaba la carga en aquel entonces y por medio de compradores autorizados acopiaba las cargas en centros de mayor tamaño. Salamina era uno de estos centros y repartía información por los municipios vecinos como Filadelfia. Ricardo Moncaleano, habitante de este municipio desde hace varias décadas, conserva este volante como su pequeño tesoro. Mi pequeño tesoro es un volante de la Federación Nacional de Cafeteros de hace 60 años, cuando está promocionando la carga de café a solo 39 pesos la carga. El volante está hecho en un papel purto y ilustra a los campesinos sobre la manera de vender el café, o sea, 39 pesos la carga si es corriente y 40 pesos si es limpio. Llama la atención que está hecho por un superintendente de la Federación de Cafeteros en Salamina. Salamina ha sido como la sede de esta región del norte, ¿no es cierto? Últimamente, pues, de pronto ya no lo es tanto, pero para esa época de 60 años sí lo representaba. Es un tesoro porque nos recuerda esa historia bonita, esa historia de cuando cogió más impulso el café en Colombia. La gente ya estaba convencida, la gente estaba sembrando. Ya existía una agremiación como era la Federación y existía una política del gobierno de ese entonces en formalizar y en mejorar las exportaciones. Y coincidencialmente en este año, por eso es muy bueno darle el nombre de tesoro, porque en el 54 fue cuando se disparó las ventas de café en el exterior. Ese año hubo un muy buen precio de dólar, hubo un muy buen precio en bolsa, y aunque todavía no existía la Organización Internacional del Café, sí había una serie de acuerdos. Y este año en particular se firmó el Acuerdo de los Caballeros en Río de Janeiro, donde estuvo presente Brasil y estuvo presente Centroamérica, y donde ahí comenzó a llevárselo en las cuotas de exportación. Y aquí nos lo recuerda muy bien este cuadro sobre esa buena bonanza y esos buenos precios de esa época. En esa época no había ninguna otra forma de decirle a los campesinos cómo estaban los precios. Recuerden ustedes que en esa época no entraba la televisión en Colombia, el radio era supremamente deficiente, eran unos radios grandes, de pilas inmensas, eran más grandes las pilas que los radios. Las pilas las llevaban en mulas, y entonces se valían de esos panfletos o de esos papeles para ilustrar a las personas. Pero hoy día ahí existen muchas herramientas donde la gente, donde ya el mismo caficultor está pendiente de bolsa, está pendiente de la bolsa, la gente ya le cogió el tirito, por así decirlo, a la fórmula de precio en bolsa, de precio de dólar. El café va a subir, va a bajar, y la gente en este momento, con todas estas herramientas que tenemos de internet, de radio, de televisión, la gente está pendiente y la misma gente toma la decisión: vendo mi café ya, lo guardo, lo vendo después, el mercado va a subir, va a bajar, ¿cómo está la tendencia? Entonces ha evolucionado mucho desde que se colocaban estas papeletas hasta hoy día, donde también hay otra herramienta que es por teléfono, donde la gente llama, de acuerdo a su zona, se da cuenta a cómo se está comprando el café. La historia de los pueblos y la historia de las regiones y de los países nunca se puede perder. Es que esa es la esencia de la vida de las instituciones, de las personas, de los pueblos, de las naciones. Entonces hay que querer lo que tenemos y lo que nos ha generado el desarrollo que hoy vivimos. Siempre es importante saber de dónde venimos y para dónde vamos. Muy bueno uno tener
y que hayan personas, digamos, que se esmeren y que se esfuercen por cuidar estos tesoros, porque nos van a recordar aquellas épocas y siempre nos van a llevar a preguntarnos cómo era en ese entonces, y esto nos ayuda a imaginarlo un poco, cómo eran esos procesos, qué era lo que hacía la gente, porque aparte de estos cuadros también hay ciertas máquinas y hay otra clase de artefactos que nos recuerdan mucho esa época de antaño, esa época de nuestros abuelos. Filadelfia es uno de los 10 municipios de Caldas que ha sido reconocido como paisaje cultural cafetero. Es un pueblo, como ya lo ven, de un clima extraordinario. Lo han definido el pueblo del clima perfecto, de unas gentes supremamente amables y generosas y que viven en santa paz. Tiene paisajes por todas partes, es un pueblo que bien merece estar en ese paisaje cultural cafetero y hemos tratado de conservarlo. Esta finca es la muestra de que queremos seguir trabajando en esa dirección del paisaje cultural cafetero. Este volante de 1954 nos demuestra el valor que poseía el café en aquel año y destaca su gran importancia a través del tiempo. Los invito a que descubran mi pequeño tesoro acá en Filadelfia. Bienvenidos. Muchas gracias. Ya tuvimos la posibilidad de apreciar la colección de frascos de la botica y descubrimos el volante de 1954 que anunciaba los precios del café. Ahora descubriremos nuestro tercer tesoro en Filadelfia, Caldas, una garlopa usada en la ebanistería hace 80 años. La carpintería y ebanistería eran oficios muy comunes en el territorio cafetero. Los ebanistas contaban entre sus herramientas con diversos elementos que les facilitaban la ejecución de su trabajo. La garlopa era una de esas herramientas. Construidas con maderas muy resistentes, eran utilizadas para desbastar la madera en la fabricación de muebles y demás artículos utilitarios para las familias de la región. Esta garlopa está construida en madera de diomato, muy frecuente en la elaboración de herramientas de alto desempeño. Es madera fina y de gran resistencia, ya muy escasa en este territorio. Los carpinteros y ebanistas de Filadelfia eran diestros en la construcción de mobiliarios, puertas y todos los productos que se construían para el uso cotidiano. La garlopa era de uso obligatorio para dar forma y estilizar los acabados tan bellamente creados en esta zona. Mi pequeño tesoro son las garlopas porque tienen una tradición importantísima dentro de mi familia y dentro de una generación que en esta tierra cafetera y en esta tierra de conquistadores y colonizadores marcó la diferencia y marcó la pauta en su momento. Las garlopas influyó demasiado en el proceso, en la construcción de la protección de nuestras familias porque necesitábamos corregir nuestras viviendas porque en su momento no había una tecnología suficiente y cada uno tomaba sus propias iniciativas para construir, para transformar, para empezar a generar esa evolución en la que estamos ahora. Esa garlopa fue un invento en esa época de nuestros abuelos, de nuestros antecesores, y eso nos permitió tener vivienda, nos permitió tener dónde dormir, las camas, silletería, en fin. En ese momento fue muy importantísimo para estas culturas cafeteras y estas culturas paisas. La garlopa más que todo se utiliza es como para quitar la parte brusca de la madera, hacerla un poquito más atesadita, pulirla, darle un cuadrado perfecto.
No es, es decir, un palo que esté muy rústico, que se vea muy poroso o así como desastillado o así. Usted le va dando el toque para que vaya alisando, le va quitando lo más malo y al último va quedando el palo bien atesadito o bien cuadradito. Le va dando un cuadrado y así sacar las otras piezas iguales. Filadelfia, Caldas es un municipio estratégicamente ubicado, con una condición de un clima, con unas condiciones topográficas interesantísimas. Nosotros podemos decir que afortunadamente la UNESCO dijo, vamos a declarar el paisaje cultural cafetero como patrimonio histórico de la humanidad, y Filadelfia quedó incluido en ese paisaje cultural cafetero. Hoy contándoles una cantidad de cosas que están involucrando a nuestros campesinos y que seguramente más adelante se verá beneficiado esa población con esa declaración. El paisaje cultural cafetero fue lo mejor que le pudo haber pasado a esta región. No solo a Filadelfia, sino todos los municipios que entraron en esa declaración de la UNESCO. Las garlopas en su momento le cubrieron las necesidades a nuestros ancestros, le cubrieron las necesidades a esas familias, pero debido a las condiciones de esta población y del mundo que viene en un proceso de transformación y globalización, y más en estas últimas décadas donde se ha mostrado un cambio tan drástico y fuerte, donde hemos evolucionado de una manera impresionante, pues las necesidades obligan a que tenemos que transformarnos, tenemos que actualizarnos, y ahora estas carpinterías, que también es de tradición familiar, yo no soy el que permanezco en estas carpinterías, permanece un hermano, pero aquí ya empezamos a notar una diferencia grandísima. Ya no encontramos, por ejemplo, ya no existen las garlopas y muy pocos las conocen, ya se llaman los cepillos o cortadores de construcción, que son las que pulen la madera normalmente entre todas estas carpinterías que encontramos hoy en día. Usted va a cualquier carpintería y va a encontrar son los cepillos, usted no va a encontrar una garlopa en ningún sitio. Entonces esa es una diferencia marcada por las exigencias del mercado, por las exigencias de la evolución de todas estas tierras del mundo, de las necesidades que nos van pidiendo la misma población. De las casas anteriormente se utilizaba mucho la guaula para hacer las casas. Ya con el tiempo los corredores los hacían con palos aserrados, cuadrados, para que el palo que fuera en el corredor, verbo y gracia como el que tenemos aquí en la casa, esos palos fueron hechos también con la garlopa para pulirlos, que queden bonitos, no quedan tan feos. Entonces que quedaran todos un poquito uniformes también. Entonces también se hacía para eso, nomás se utilizaba para los palos que van sosteniendo el enchambranado y el techo. Las garlopas tenemos que conservarlas. Instrumentos como estos nos recuerdan toda esa tradición, nos vuelven a traer a esas nuevas generaciones el esfuerzo que ellos tuvieron, lo que tenemos que reconocer, lo que tenemos que vivir para poder llegar a lo que tenemos ahora, que ahora las cosas son un poco más fáciles y la dinámica nos ha permitido lograr y entrar a una dinámica económica en el mundo, pues con una tecnología rápida, con un transporte rápido. No, antes nuestros antecesores y ancestros tuvieron que caminar mucho, tuvieron que estar por caminos de herradura, tuvieron que inventarse sus propias herramientas para sobrevivir. Y que ese invento sea reconocido ahora es muy interesante, que ese invento sea dado a conocer en el departamento es muy interesante, y que conservemos los instrumentos como las garlopas seguirá siendo muy interesante, y ojalá lo logremos hacer en todo el departamento, en todos los municipios donde nos vean y donde vean sus programas, porque eso es un ícono que nos seguirá marcando por el resto de la vida y que le servirá de apoyo y de ejemplo a las generaciones que están creciendo. De esta manera hemos finalizado Mi Pequeño Tesoro desde Filadelfia, con los frascos de la botica donde se almacenaba la medicina para curar las afecciones de los filadelfeños, el volante de 1954 en el que se demuestra el valor económico del café por aquel tiempo, y la garlopa, instrumento de carpintería con el que se construían los objetos de madera y que aún se encuentra en manos de sus habitantes. Pequeños tesoros aún quedan muchos, y los iremos descubriendo en el Eje Cafetero, patrimonio cultural de la humanidad. Hasta pronto.